Y bueno, en este momento vamos a iniciar comunicando la palabra porque eso es lo que deseamos en esta oportunidad. Deseamos compartir la palabra preciosa de nuestro Dios y para ello, por favor, quiero que me acompañe con su Biblia. Vayamos a nuestras Biblias y vamos a dirigirnos precisamente en el Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Vayamos, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo número 10. Y vamos a leer el versículo, am, vamos a leer desde el versículo 30 en adelante, ¿verdad? Para poder identificarnos con la palabra que el Señor quiere darnos en esta oportunidad. En esta noche queremos hablar y abordar el tema acerca de lo que es el descenso o el poder descender, lo peligroso de poder descender en nuestra vida cristiana. Por eso usted que se ha unido a esta transmisión y usted que ha logrado mantener un ritmo, usted que ha logrado alcanzar cierto nivel, cierta posición en su vida cristiana, queremos animarle, queremos motivarle para que se mantenga en esa posición, para que se mantenga en ese lugar, para que se mantenga en ese nivel. Si usted puede seguir avanzando y puede seguir creciendo, enhorabuena, hágalo. Si usted puede seguir avanzando, desarrollándose en la fe, si usted puede permitir que su vida pueda tener ese crecimiento que el Señor espera, pues enhorabuena, pero nunca descienda en su vida cristiana, nunca descienda de la posición en la que usted se encuentra en la actualidad, sino que por el contrario mantenga su lugar. Si no, por alguna razón ya no puede crecer, ya no puede avanzar, usted siente que ya no puede desarrollarse, por lo menos manténgase ahí, pero no descienda, porque el descender es peligroso. Por eso queremos hablar acerca de lo que es el descenso en la vida cristiana y queremos para ello pues analizar esta historia, este relato que encontramos acá en este evangelio. Y por favor acompáñeme entonces, escuche lo que dice aquí la escritura. Verso 30. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, dice la palabra, que se fueron dejándole medio muerto. Si usted se da cuenta aquí, vamos viendo por lo menos, podemos decir cuatro cosas. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Como resultado del descenso, dice la palabra que este hombre cae en mano de ladrones. Esos ladrones lo que hacen es le despojaron y no les bastó despojarle de sus bienes, de sus pertenencias, sino que aparte de ello lo hirieron, dejándole, dice ahí la palabra, esto ya sería el punto número 5, lo hirieron y casi que lo mataron. Este hombre se quedó casi moribundo, porque ahí dice, y se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole también, pasó de largo. Pero leamos todavía el verso 33 en adelante. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pero bueno, nos interesa enfocarnos precisamente en lo que es el versículo número 30. El verso 30, tal como ya se lo presenté, nos presenta por lo menos 5 situaciones que se dan, o por lo menos 4 situaciones que este hombre experimenta como resultado de poder descender. Él se encontraba en Jerusalén. Él se encontraba en un lugar de refugio.
Este hombre se encontraba precisamente, mis hermanos amados, en la ciudad de paz. Imagínense, hoy podríamos nosotros relacionar a Jerusalén como el poder estar nosotros en el Evangelio. Jerusalén, la ciudad de paz, el Evangelio, el lugar que da a nosotros paz, tranquilidad y seguridad. No tenemos nosotros ningún motivo o ninguna razón por qué movernos del Evangelio o de Jerusalén. Estoy tratando de asociar el evento de este hombre con Jerusalén y contextualizarlo a nuestros tiempos, porque nosotros en todo caso estaríamos acá en la zona 11 de Misco, pero no específicamente queremos enfocarnos, o el escritor no está haciendo tanto énfasis a un lugar geográfico, sino específicamente lo que representaba el lugar donde se encontraba aquel hombre. Era Jerusalén, era la ciudad de paz. Imagínense cómo movernos nosotros de la ciudad de paz, del lugar que trae paz, del lugar que trae descanso a nuestras vidas. Y dice la palabra que él descendía de Jerusalén e iba camino a Jericó, dice la palabra. No había ninguna razón o ningún motivo para que este hombre se saliera del lugar donde él encontraba paz. No había ninguna razón para que este hombre pudiese ser movido del lugar del reposo, del lugar donde se encontraba la tranquilidad. Imagínense, mis hermanos amados, movernos de un lugar en donde usted y yo nos encontramos seguros. Nosotros estamos hablando en aspectos geográficos o de lugares de habitación. Nos encontramos en una colonia en donde estamos habitándola ya más de 20 años de estar acá. Bueno, su servidor tiene ya más de 20 años de haber venido a esta colonia. Una colonia, quizás no es las mil maravillas, pero una colonia bien tranquila. Una colonia en donde nosotros tenemos la tranquilidad y la seguridad en algún momento como padres de familia de salir fuera y saber que nuestras hijas se quedan tranquilas, se quedan bien resguardadas en este lugar. Un lugar que nos da tranquilidad a nosotros, con mi esposa, y no solamente a nosotros con mi esposa, sino también a los vecinos, ¿verdad? Todo el vecindario. Y definitivamente vivir en un lugar donde hay paz, en donde hay tranquilidad, en donde la población que la habita, pues es un tipo de población que tiene otras culturas, que tiene otro estilo de vida, pues definitivamente eso no tiene precio. Y eso pues definitivamente eh, no se consigue en cualquier lugar. Por lo que para poderse mover de ese lugar donde se encuentran, quizás esas riquezas o probablemente esos valores, uno lo piensa y lo repiensa para poderse mover de un lugar a otro, porque uno no puede moverse de un lugar en donde goza de ciertos beneficios, de ciertos privilegios, y poderse ir a un lugar en donde la situación está precaria, en donde la situación probablemente le va a costar aún su propia vida. Entonces no hace sentido que alguien se pueda mover y se pueda desubicar de un lugar en donde está gozando de tantos beneficios y poderse dirigir a un lugar en donde lo único que le va a esperar es la ruina, en donde lo único que va a esperar es la desgracia, en donde lo único que le va a esperar quizás pueda ser la misma muerte como le aconteció a este hombre, aunque cabe resaltar que este hombre lo dejaron casi agonizando, que si el samaritano no entra en su camino, este hombre se muere y quizás no se estaría contando la historia, ¿verdad? Pero bueno, estoy tratando de crear ese preámbulo, mis hermanos amados, porque a mí me llama la atención el que este hombre, el que este personaje, con mucha facilidad se haya movido de Jerusalén y se haya ido para Jericó.
Imagínense, ya dijimos, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es Jerusalén, estamos hablando de la ciudad de paz. Por otro lado, podríamos definir a Jerusalén, mis hermanos amados, como el lugar de la habitación de Dios. El lugar, mis hermanos amados, donde está la presencia de Dios. Imagínense cómo nosotros podernos mover y podernos desubicar del lugar en donde nosotros sabemos perfectamente que podemos encontrar a Dios, podemos tener esos encuentros maravillosos con nuestro Dios e irnos a otro lugar en donde definitivamente no vamos a poder encontrar a nuestro Dios. En realidad no hace sentido. Por esa razón es que me interesa comunicarle esta palabra para que usted que me escucha, sí, usted amado hermano que me escucha y que se encuentra allí frente a su teléfono o frente a su televisor recibiendo esta palabra, me interesa comunicarle para que usted pueda tener el sumo cuidado de no descender en su vida cristiana, de no apartarse por nada del mundo de este evangelio. Nunca, mi hermano amado, que nunca pase por su mente el poderse apartar del Señor, el poder dejar el evangelio, porque una vez usted y yo dejamos el evangelio, quiero decirle, no porque pretenda asustarle, pero esa es la realidad. Cuando una persona, cuando un cristiano deja al Señor, deja a Dios, el profeta Jeremías dice: me dejaron a mí, y está hablando nuestro Dios, me dejaron a mí fuentes de agua viva, dice. Y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Pero más adelante en el capítulo 17 de Jeremías también Dios mismo le está hablando al pueblo diciéndoles, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán escritos en el polvo. Oiga, mi hermano amado, todos los que te dejan serán escritos en el polvo. Y eso es literalmente lo que sucede cuando una persona comienza a apartarse de Dios. Es que el apartarse, el alejarse, el salirse del evangelio, tal como lo está haciendo este hombre está saliéndose de Jerusalén, del lugar de refugio, del lugar donde se encontraba la paz, del lugar donde se encontraba la habitación de Dios, el lugar donde se encontraba la presencia de Dios. Este hombre se está yendo de ese lugar, ese hombre se está alejando de esa ciudad donde se encontraba Dios y se está yendo a Jericó, que Jericó es una figura del mundo. Un hombre que se está yendo del lugar, mis hermanos amados, tal como ya lo dijimos, donde goza de tantos beneficios, donde goza de tantos privilegios, de donde goza de seguridad, donde goza de bienestar, donde goza del favor de Dios, y se está yendo, se está alejando a un lugar que realmente es incierto, porque este hombre probablemente le habían comunicado tantas cosas de Jericó. Lo que él no sabía es que en toda la travesía del camino, él no se esperaba lo que le aconteció. Por eso el verso 30 dice de la siguiente manera: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Él no se esperaba que iba a caer en mano de ladrones. Y dice aquí claramente la palabra que cayó en mano de ladrones. Cayó en mano de ladrones. Dice, los cuales le despojaron e hiriéndole, dice la palabra, se fueron dejándole medio muerto. Es que, mis hermanos amados, cuando un cristiano comienza a descender en su vida cristiana, el descenso, mis hermanos, es peligroso, porque en el descenso ahí salen al encuentro los demonios. Ahí salen al encuentro, mis hermanos amados, aquellas huestes, aquellas fuerzas del mal con las que constantemente el cristiano está batallando, aquellas fuerzas espirituales con las que el cristiano continuamente está batallando, está luchando, y es ahí donde salen al encuentro del cristiano, de la cristiana,
y aquellas fuerzas infernales hacen estragos en la vida del cristiano, porque aquel cristiano ya no está armado, aquel cristiano ya no se encuentra en el lugar de refugio, aquel cristiano ya no se encuentra en el lugar donde se encuentra la presencia de Dios, porque se ha apartado de la presencia de Dios. En otras palabras, se ha alejado de Dios. Se ha alejado de Dios, y como resultado entonces ahí viene el maligno, y tal como el apóstol Pedro lo presenta diciendo de que el diablo, dice, anda como león rugiente viendo, ¿qué dice la palabra? ¿A quién devorar? Y precisamente el diablo se devora únicamente a aquellos cristianos y cristianas que huelen a carne. Recordemos que el león come carne y el diablo, y por eso el apóstol Pedro relaciona al diablo como un león rugiente, y dice que el diablo, dice, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y por supuesto, el diablo no puede devorarse a un cristiano que está agarrado de la mano de Dios. El diablo quizás puede rondar la casa, la vida de aquel cristiano que está caminando delante de la presencia de Dios, pero no lo puede tocar. No se puede acercar a él. Pero un cristiano que se ha debilitado, un cristiano que ha estado descendiendo en su vida cristiana, es una presa fácil para Satanás. Y por eso es que este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue presa fácil para estos ladrones, fue presa fácil para las fuerzas del mal, fue presa fácil para que le despojaran de todo lo que tenía. Por eso, mi hermano amado que me escucha, nunca permita por nada que su vida cristiana pueda descender, que su vida cristiana pueda, mi hermano amado, caer. Sino usted manténgase agarrado fuertemente de la mano poderosa del Señor, manténgase firme. El apóstol Pablo, en la exhortación que da en la carta a los Corintios, dice: el que está firme, mire que no caiga. Porque usted, hermanito, que se encuentra firme, usted que ha logrado alcanzar cierto nivel, cierta posición en su vida cristiana, manténgase ahí firme, manténgase agarrado de la mano del Señor, no descienda, no caiga, mi hermano amado, no permita que su vida se venga a pique, porque nosotros somos los responsables de mantenernos en el lugar, en la posición que hemos alcanzado, como también nosotros somos los responsables al podernos alejar de Dios. Eso dependerá de usted y también dependerá de mí. Por eso debemos de cuidarnos porque cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que hubieron varios hombres que descendieron, que se movieron de la posición en la que se encontraban. Cuando nosotros vemos el inicio de la historia bíblica, y comenzamos a ver precisamente la primer familia que Dios puso en el huerto del Edén, podemos ver entonces a Adán y a Eva. Una pareja que Dios los creó, dice la Escritura, conforme a su imagen y semejanza. En ellos no había maldad, en ellos no había pecado, pero la palabra nos enseña que Eva codició del fruto. Y bueno, no solamente ella, ambos fueron, porque al final Eva fue seducida y fue tentada por la serpiente, y Eva fue el instrumento que Satanás utilizó para poder hacer caer en tentación a su esposo. Al final ambos fallaron, al final ambos pecaron. Pero quiero que me acompañe Génesis capítulo número 3 y versículo número 9. Génesis capítulo 3 y verso 9, la Escritura nos muestra en este versículo que en este caso Adán y Eva se encontraban en cierto nivel, se encontraban en cierta posición, y por supuesto había cierta posición en donde ellos se encontraban y donde Dios frecuentaba hablar con ellos.
en donde Dios se paseaba a la luz del día, y dice la palabra, aunque el texto no lo menciona ahí, pero sí el texto que vamos a leer nos presenta lo que podría ser la realidad de lo que se estaba dando en esa relación estrecha que tenía nuestro Dios con Adán y Eva, porque dice la Escritura de que al llegar la mañana, dice ahí, no sé si podemos leerlo. Yo a veces espero que me pongan aquí los textos para no atrasarme, pero vamos a ver. Capítulo 3 de Génesis y versículo 9. Escuche lo que dice aquí la Escritura. El verso 9 dice de la siguiente manera: Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, bueno, leamos desde el verso 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Oiga, al aire del día. Dios sin duda alguna había descendido una de tantas mañanas que frecuentaba tener esa relación con Adán y Eva. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero el verso 9, preste atención, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? Preste atención a esa pregunta. A mí me llamó tanto la atención porque al decirle el Señor a Adán y a Eva, ¿dónde estás tú? Eso marca la pauta a pensar que Adán y Eva no se encontraban en el lugar donde el Señor los encontraba siempre. Y aunque cabe resaltar, mis hermanos, que Dios sabía precisamente dónde se encontraba Adán y Eva. Dios sabía perfectamente lo que Adán y Eva están haciendo, pero el Señor está haciendo una pregunta capciosa, una pregunta intencional, porque Él quiere confrontarlos. Y Dios quiere que ellos mismos puedan darse cuenta en dónde ellos se encuentran. Dios quiere que ellos mismos puedan identificar el lugar, la posición en la que ellos en ese momento se encuentran, que no se encuentran en el lugar donde Dios desea que ellos estén. Ellos han descendido, ellos han caído, ellos han quebrantado la orden que Dios les había dado. Ahora, la pregunta es, para usted que me escucha, sí, hermanito, hermanita, usted que esté escuchando esta palabra, la pregunta en este momento es, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Cuál es la posición en la que en este tiempo usted se encuentra? ¿Cuál es esa posición? ¿Cuál es ese nivel? ¿Se ha logrado usted mantener en esa posición en donde meses atrás o años atrás se había logrado llegar a ese nivel, a esa posición? ¿Se encuentra usted todavía en esa posición? ¿O considera usted que este tiempo en donde pues nos hemos limitado a estar en el templo, ¿será que hemos descendido? ¿Será que hemos bajado la guardia en nuestra fe? ¿Hemos bajado la guardia en nuestro ritmo? Hemos bajado la guardia y hemos descendido varios peldaños de nuestra vida cristiana y quizás aquellas cosas que habíamos dejado de hacer en otro tiempo, ahora las estamos haciendo, ahora las estamos practicando porque hemos descendido en nuestra vida cristiana. Yo quiero que usted en esta noche no escuche esta palabra solamente por oírla, sino que esta palabra nos pueda hacer pensar, nos pueda hacer reflexionar y podamos nosotros, al igual como el Señor le está preguntando a Adán o al hombre en este caso, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estás? ¿Cuál era la posición en donde se encontraba Adán y Eva? Definitivamente ellos habían descendido. Ellos ya no se encontraban en el lugar donde Dios los había colocado. Ellos le habían fallado a Dios.
Y es probable de que muchos en este tiempo, mis hermanos, este tiempo, esta temporada en donde las iglesias han sido cerradas, aunque ahorita pues ya varias se han estado aperturando de una forma prudente, ¿verdad? Nosotros hemos estado abriendo nuestras iglesias de una forma prudente porque también queremos cuidarlos a ustedes, queremos que ustedes puedan ser cuidados, pero también nos preocupa no solamente su estado de salud, porque de nada nos aprovecharía a nosotros que la familia de la fe goce de una salud física si espiritualmente se encuentran enfermos. Recordemos que al Señor le interesaba primeramente que las personas fueran sanadas y fueran restauradas en su alma, en su espíritu, en su interior. Y posterior a ello, pues Él los sanaba. Porque al Señor lo primero que les interesa es nuestra condición espiritual. Y por eso le decía, nosotros de la misma forma nos interesa el poder tener una población que se pueda encontrar completamente sana, no solamente físicamente, sino sobre todas las cosas, una iglesia, una congregación que pueda estar completamente sana, saludable en aspectos espirituales. Por eso, una vez más la pregunta, ¿en dónde está usted? ¿En dónde estás tú? Le preguntan a a Adán y a Eva. ¿En dónde estás tú? Dice la palabra ahí, estamos viendo claramente. Dice el verso 9, regresemos una vez más, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es que mis hermanos amados, Dios conoce el nivel, Dios conoce, Dios sabe cuál es la posición que usted ha alcanzado. Dios sabe cuál es la posición que usted ha logrado alcanzar en Él. Por eso, cuídese, hermanito o hermanita, cuídese. Y si por alguna razón usted ha descendido en su vida cristiana, vea los peligros, porque allá en Lucas estamos viendo que a ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, ese hombre cayó en mano de ladrones. Usted sabe que los ladrones lo primero que hacen es despojarnos de nuestros bienes. Y en este caso, hablando acerca del diablo, que la palabra lo representa como un ladrón, dice la palabra que el diablo dice, mas vosotros, allá en Juan capítulo 10 y verso 10 dice la palabra, mas el ladrón, dice, no vino para hurtar, robar y destruir. El ladrón es figura del diablo. El diablo, su misión es robar, matar y destruir. Y precisamente el ladrón lo que pretende es robarle a usted su espiritualidad. El ladrón lo que pretende es robarle a usted su santidad. Lo que el ladrón pretende es robarle a usted el temor a Dios. El ladrón lo que pretende es robarle a usted el deseo de congregarse. El ladrón lo que pretende es poderle robar todas aquellas riquezas que usted ha alcanzado en Dios. Eso es lo que pretende el ladrón. Y precisamente el ejemplo que estamos viendo en Lucas, ese hombre que se encontraba en Jerusalén y descendió a Jericó, los ladrones le despojaron de sus bienes, le despojaron de lo que él había alcanzado, de todo aquello que le pertenecía. Eso hace el diablo, mis hermanos amados. Por eso ese es el peligro de descender en la vida cristiana, porque un cristiano que comienza a descender ya no tiene deseos de orar. Un cristiano que comienza a descender en su vida cristiana, el deseo que va a tener es el deseo de pecar, es el deseo de hacer lo malo, el deseo de corromperse, el deseo de hacer todo lo que va en contra de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de nuestro Dios prohíbe. Por eso ahí la importancia de que podamos cuidarnos en no descender, en no caer, porque el descenso, mis hermanos amados, es peligroso. Yo no sé si usted puede bendecir el nombre de Dios en esta noche, no se puede levantar su mano ahí o escribir amén, escribir aleluya, escribir gloria a Dios. Yo espero que la palabra pueda estarle edificando, pero sobre todo me interesa que esta palabra pueda ser una palabra preventiva
preventiva para su vida, una palabra preventiva para su hogar, una palabra preventiva para su familia. Usted, padre de familia, anime, jale a sus hijos para que sus hijos no se queden, para que sus hijos no desciendan, sino que se mantengan. Usted, esposito, jale a su esposita para que la esposita no descienda en la vida cristiana. Y usted, esposita, jale a su esposito para que no descienda ese varón de Dios. Juntos hagamos la obra de Dios, hagamos nuestra parte y de ninguna manera, de ningún modo permitamos que podamos descender, nos podamos mover de la posición, del lugar, del nivel en donde nos encontramos, porque es peligroso. Estamos viendo, el diablo quiere robarle a usted en el proceso del descenso. El diablo quiere robarnos aquello que nosotros hemos alcanzado de Dios. No lo permita. Usted y yo somos los que determinamos si le permitimos al enemigo que nos robe lo que Dios nos ha dado, o como también somos nosotros los que hacemos que el enemigo huya de nuestro entorno. Usted es el que decide. Usted es el que decide si le abre las puertas al enemigo, o usted es el que decide cerrárselas y no permitir que su vida cristiana se venga a pique. Por eso cuidémonos. Por eso es que podemos ver la vida. ¿Recuerda usted la vida del profeta Elías? ¿Recuerda usted ese gran hombre de Dios? Ese hombre de Dios que llegó a hacer obras portentosas, mis hermanos amados, milagros extraordinarios. El poder de Dios fluía de una forma sorprendente a través de la vida de este siervo, pero a este siervo le pasó algo. Este siervo se llenó de temores, este siervo se llenó de miedos, este siervo dejó de poner su mirada en Dios y comenzó a ver las circunstancias y le prestó oído, le prestó atención a las voces de amenaza de una mujer llamada Jezabel. El profeta Elías comenzó ya no a oír la voz de Dios, sino que comenzó a escuchar la voz de Jezabel. Y como resultado de ello, la palabra nos enseña que Elías cayó en un estado de depresión, de frustración, de miedo. El miedo a Elías lo paralizó, de modo, mis hermanos amados, que Elías comenzó entonces a descender de ese nivel impresionante que él había alcanzado, que él había adquirido en el Señor. Imagínense ese hombre de Dios, que a través de él se operaron grandes milagros. Ese hombre creyó que Dios no era poderoso en poderle librar de las garras de esa mujer usada de Satanás. Por eso el capítulo 19 y verso 9 del primer libro de Reyes, por favor acompáñeme, porque otro hombre que desciende, otro hombre que es movido de su posición, otro hombre al que Dios, para hacerle entrar en razón, le tiene que volver, al igual como le habló a Adán y a Eva el Señor, del mismo modo el Señor viene a hablarle a Elías. Capítulo 19 del primer libro de Reyes y verso 9. Escuche lo que dice aquí la escritura. Dice, y allí se metió en una cueva. Oiga, Elías se fue a encuevar. Elías se fue a esconder en una cueva. Elías andaba huyendo de una mujer llamada Jezabel. Dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Oiga la palabra que le vino a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Puede usted analizar esa pregunta?
que el Señor le hace. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías no se encontraba en el lugar donde él, mis hermanos amados, había logrado escalar, donde él había logrado llegar delante de la presencia de Dios. Aquel hombre valeroso, aquel hombre valiente, aquel hombre desafiante, aquel hombre, mis hermanos amados, que tuvo el valor de poder confrontar a 850 hombres, aquel hombre valeroso, aquel hombre, mis hermanos amados, esforzado, aquel hombre valiente, aquel hombre que se dejaba mover por el Espíritu Santo, ahora es un hombre que se encuentra huyendo, es un hombre que ha caído en un estado de ánimo, mis hermanos, lleno de temor. Un hombre que ahora está permitiendo que las voces de amenaza de una mujer se lo traigan abajo. Un hombre que ahora anda huyendo. Un hombre que ahora se encuentra escondiendo. Y dice la palabra que se fue a meter en una cueva para pasar la noche. Y allí el Señor le habló diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Elías no se encontraba en el lugar donde él debería de estar. Mis hermanos amados, ¿cuántas personas en la actualidad están cayendo de la posición, del nivel, del lugar donde tendrían que encontrarse? Y sin duda alguna muchos de ellos no se han dado cuenta. ¿Cuántos cristianos en la actualidad no se han dado cuenta que han estado descendiendo, que han estado cayendo, que se han estado viniendo abajo en su vida cristiana? ¿Cuántos cristianos no son conscientes de eso? Yo no sé si usted puede bendecir y glorificar el nombre del Señor en esta noche, pero ¿cuántas personas, mis hermanos amados, en la actualidad están descendiendo, se están descuidando en su vida cristiana? ¿Cuántos cristianos, mis hermanos amados, el diablo se los está trayendo abajo? ¿Cuántos cristianos están llevando una vida acomodada? ¿Cuántos cristianos en la actualidad están llevando una vida, mis hermanos amados, de descuido, porque están dándole lugar a la tibieza, le están dando lugar a la indiferencia? ¿Cuántos cristianos ya no son los mismos de los que eran en otro tiempo? Porque en otro tiempo quizás les gustaba buscar al Señor, les gustaba congregarse, les gustaba buscar el rostro de Dios. ¿Cuántas personas en otro tiempo deseaban llevar una vida de rectitud? ¿Cuántas personas en otro tiempo deseaban llevar una vida de santidad? ¿Cuántas personas en otro tiempo deseaban y anhelaban honrar a Dios y caminar bajo el temor de Dios? Pero ¿cuántas personas en la actualidad han descendido, ya no se encuentran donde tendrían que encontrarse? Y por eso la pregunta es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías había descendido. Elías no se encontraba en la posición, en el lugar, en el nivel que había alcanzado, y por eso Dios lo está confrontando, mis hermanos, le está hablando para hacerle entrar en razón, para que él pueda recapacitar. Por eso esta palabra, mis hermanos, yo espero que esta palabra en esta noche nos pueda animar, nos pueda exhortar. Esta palabra a nosotros nos pueda, mis hermanos amados, sacudir o como usted lo quiera interpretar, para que podamos nosotros evaluar cuál es el nivel en el que nos encontramos actualmente. Y si por alguna razón usted está descendiendo en su vida cristiana, téngalo presente. El diablo anda buscando la forma, mis hermanos amados, de poder despojarle a usted y a mí, porque esto va para con todos. Busca la forma de despojarnos de todo lo que hemos alcanzado de Dios. Sí, todo aquello que usted ha alcanzado en el Señor. Y no solamente eso, sino que vemos ahí en el caso tanto de Elías, porque Elías sin duda alguna fue reducido, aquel hombre valeroso, aquel hombre confrontativo, aquel hombre que no tenía miedos, aquel hombre que no manifestaba inseguridades. Ahora la noticia de una mujer
se lo desplomó. El informe que le dan de una mujer se lo trae abajo y este hombre entra bajo el poder del temor, del miedo y se va a esconder. Anda huyendo, anda atemorizado y por supuesto el cuadro que vemos en Elías es un cuadro de una persona que ha caído en un estado de depresión severo o crónico, porque la palabra dice de que Elías únicamente comía y se echaba a dormir. Comía y se quedaba dormido. Ese es el estado de ánimo de una persona depresiva, de una persona, mis hermanos amados, que ha caído en un estado de depresión. Yo no sé, aquí tenemos alguna psicóloga, por ahí creo que está Yami Flores, no sé si puede ser un estado de ánimo o de depresión crónico, ¿verdad? No sé realmente cuál puede ser el estado de ánimo que pueda manifestar una persona que lo único que desea ante la situación que está atravesando es dormir. Dormir, ¿verdad? Porque eso era lo que sentía Elías. Tenía miedos, inseguridades y lo único que quería era dormir. De manera de que a él el enemigo le robó la valentía. Le robó, mis hermanos amados, esa determinación que él tenía, ese valor, ese estado de ánimo, ese celo que él tenía de Dios. Sin duda alguna el enemigo le comenzó a robar esas fuerzas que él tenía, mis hermanos, esa valentía que él había alcanzado en el Señor. Por eso el enemigo, cuando nosotros le damos lugar y cuando nosotros comenzamos a descender, comienza a despojarnos de todas aquellas cosas que hemos alcanzado en el Señor. Y si nos descuidamos, tal como venimos leyendo el cuadro del capítulo 10 y verso 30 de ese hombre que se encontraba en Jerusalén y descendió a Jericó, no solamente le despojaron de sus pertenencias, sino que la palabra dice que le hirieron y lo dejaron medio muerto. Eso es lo que el diablo hace. Mientras más nosotros podamos descender, el diablo más nos va a atacar y el diablo más va a dañar y el diablo más va a arruinar la vida de ese cristiano, la vida de esa cristiana. Por eso, hermanitos amados que me escuchan, cuidémonos como hijos de Dios. Cuidémonos en nuestra vida cristiana, no permitamos que el maligno nos venga a estorbar, no permitamos que el maligno venga a dañar nuestras vidas, sino que por el contrario, usted manténgase agarrado fuertemente de la mano de Dios. El descenso en la vida cristiana es peligroso, es trágico. Realmente el descender, mis hermanos, en la vida cristiana es nocivo el poder descender en la vida cristiana. La Escritura nos muestra, y quizás yo voy así rápidamente y solamente de pasada les voy tocando algunos casos que se registran en las Escrituras de hombres que descendieron en la vida, en su posición, en el nivel en el que se encontraban. ¿Recuerda usted la vida de Sansón, ese hombre con un poder extraordinario, con un mover, con un fluir del Espíritu impresionante? La Escritura nos muestra de que Sansón, mis hermanos amados, venía el Espíritu de Dios, lo tomaba y sobre él se manifestaba una fuerza sobrenatural. Y ese hombre llegó a hacer grandes maravillas también, porque Dios lo había elegido con un propósito exclusivo. Pero para que el poder de Dios, para que el fluir de Dios se manifestara en la vida de Sansón, Sansón tenía que llevar una vida acorde, una vida consagrada, por supuesto. Y es que eso cabe resaltar. Para que Dios esté con nosotros, mis hermanos amados, el tema de la consagración es bien fundamental. Es bien importante que cada uno de nosotros aprendamos a llevar una vida de consagración. Si usted quiere que el Señor se mueva en su vida, si usted desea que el Señor se agrade de su caminar, si usted desea que el Señor se agrade de usted, entonces, mi hermano amado, lleve una vida de consagración delante de Él. Y bueno, producto de esto, la Escritura nos muestra de que
Sansón, había un mover del Señor sobre él que venía y él llegaba a hacer grandes prodigios. Pero en la historia, yo se lo dejo solamente para que usted lo busque en su Biblia. Solamente le voy a mostrar un evento, pero la Escritura nos muestra por lo menos en 6 ocasiones. Se habla de que Sansón descendía del lugar donde se encontraba a cierta región. Y así sucesivamente nos muestra la Escritura que Sansón descendía de un lugar a otro. Pero en cada uno de esos descensos que podemos ver nosotros, el capítulo 14 del libro de Jueces, versículo 1, por favor acompáñeme. Jueces capítulo 14 y verso 1. La Escritura acá nos muestra, en este último descenso, dice la palabra de que Sansón descendió a Timnat. A Timnat, y esa era precisamente la región de los filisteos. Y la única razón por la que Sansón descendió a Timnat es porque él fue atraído por la hija de uno de los filisteos. Y lamentablemente esto, mis hermanos amados, aconteció para la ruina de Sansón. Aquí veamos, aquí ya me lo han puesto, muchas gracias. Dice aquí el texto, en el verso 1 dice, 14:1 dice, descendió Sansón, oiga, descendió, así inicia el texto. Descendió Sansón, dice, a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Sabe a qué descendió Sansón ahí? ¿Sabe usted, mi hermanito que me escucha, para qué descendió Sansón a Timnat, a la tierra de los filisteos? ¿Sabe a qué descendió Sansón? Precisamente, quizás como usted lo está respondiendo, Sansón descendió únicamente para su ruina. Sansón descendió allí donde se encontraba esta mujer filistea para su muerte, para poder experimentar una tragedia. Este hombre es que mis hermanos, los descensos no son buenos. El poder descender de la posición, del lugar, del nivel donde podemos nosotros encontrarnos no es nada bueno, no nos garantiza nada bueno, nada positivo. Por eso tenemos que cuidarnos. Ese hombre impresionante que los filisteos le tenían miedo. Ese hombre con esa fuerza sobrenatural que los filisteos no podían atraparlo. Ese hombre que hacía temblar al ejército de los filisteos es reducido en su fuerza como resultado de descender y caer en las manos de una mujer filistea. Como resultado de este hombre unirse en yugo desigual. Es que, mis hermanos amados, el descenso en la vida cristiana nos impulsa o nos conlleva a nosotros a tomar decisiones erróneas. Nos conlleva a nosotros a tomar decisiones equivocadas. El poder descender en nuestra vida cristiana, perdone que lo vaya a decir, pero nos conlleva al fracaso, a la ruina, mis hermanos amados. Por eso el descender en la vida cristiana no nos trae nada bueno. Los resultados van a ser catastróficos. Los resultados de una persona que se está descuidando en la vida cristiana va a ser el final, la muerte. Por eso el hombre con el que iniciamos en el Evangelio de Lucas, ese hombre lo dejaron gravemente herido y nadie se compadecía de él. Porque llegó un buen samaritano ahí y lo curó y vendó sus heridas y lo llevó al mesón. Es que aquel hombre quizás revivió. Lo mismo pasó con Sansón. Sansón descendió y para lo único que descendió fue para su propia muerte, porque la palabra nos muestra que le cortan el cabello. Cuando le cortan el cabello, a Sansón se le va la fuerza, su fortaleza es reducida. Le sacan los ojos a Sansón.
Y después de ser aquel hombre que causaba miedo, después de ser aquel hombre que causaba pánico en el escuadrón o en el ejército de los filisteos, se convierte en el hazme reír de los filisteos, porque pusieron encadenado a Sansón para que le diera vuelta a unos trozos por ahí, y toda la gente se burlaba de Sansón. Después de ser aquel gran hombre, aquel hombre impresionante, con un mover, con un fluir, con mis hermanos amados, que se movía en el poder de Dios, ahora es un hombre que se constituye en el hazme reír de sus enemigos. Y posteriormente a Sansón le espera la muerte. Por eso, mis hermanos amados, en esta noche estamos hablando, y bueno, yo voy a ir concluyendo la palabra. Tengo mucho más que comunicarle acá, pero el tiempo se me está terminando. Pero creo que hemos logrado comunicar realmente lo que necesitábamos, y yo espero que usted haya aprendido la palabra. Y para ir concluyendo, lo que me ocupa y lo que me corresponde decirle es: cuidémonos, hermanos. Usted que se conectó en esta noche, no es casualidad que usted se haya conectado, es porque Dios tenía esta palabra para su vida. Es porque Dios tenía esta palabra para su corazón, y por esa razón yo quiero animarle para que usted se mantenga firme en la fe, se mantenga firme en el Señor, usted se mantenga agarrado y agarrada de la mano de Dios, y no nos soltemos por nada de nuestro Dios, sino que por el contrario mantengámonos firmes, porque el descender en la vida cristiana es peligroso. El descender en la vida cristiana, mis hermanos amados, es nocivo. Por eso cuidémonos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús cuidémonos y permitamos que la gracia, que el poder de Dios, que la mano poderosa de nuestro Dios nos siga sosteniendo, nos siga ayudando, nos siga guardando para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a nuestro Dios por su palabra? Oremos. Señor, te damos muchas gracias. Te agradecemos, nuestro buen Dios, por la palabra que has dado a nuestras vidas, por la palabra que has dado a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es una palabra preventiva. Tu palabra, Señor, tú nos la das a tiempo y fuera de tiempo. Y creemos, Señor amado, que esta es una palabra preventiva para tu pueblo, para tus hijos, para la iglesia, para los que le escuchan en este momento y para quienes la han de escuchar, Señor amado, en diferido. Señor, prospera tu palabra en nuestros corazones, y sobre todo te pedimos, te suplicamos que Señor, nos puedas ayudar, nos puedas sostener para mantenernos firmes en la fe. Sosténnos, Señor, agárranos fuerte para que no descendamos, para que podamos mantenernos en la posición en la que tú, Señor amado, nos tienes para la gloria tuya. Ayúdanos para la gloria de tu nombre. Bendice a la iglesia, bendice a la congregación que tú nos has permitido estar pastoreando. Sostén a tu pueblo, agarra a tu pueblo. Hoy más que nunca, Señor amado, queremos estar tomados de tu mano poderosa. Hoy más que nunca, Señor, queremos mantenernos firmes, sabiendo de que tú pronto vienes, sabiendo, Señor, que tú pronto vienes por tu iglesia, tú pronto vienes por tu amada. Ayúdanos a mantenernos agarrados, asidos de tu mano bendita, para que no caigamos, para que podamos mantenernos en pie para la gloria tuya. Hoy bendecimos a tu pueblo, hoy bendecimos la iglesia, bendecimos la congregación. Te pedimos que puedas ayudarnos a seguir avanzando y a seguir escalando en la fe. Así oramos y te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.